con el corazón lleno de rencor, de odio, de tristeza. Hay corazones deprimidos, hay corazones estresados, hay corazones enfermos porque han sido tantas las emociones fuertes que han recibido en la vida, que su salud ha menguado por la parte emocional. Te han dado un diagnóstico como ese. Hay gente que te ha dicho, mira, yo estoy enfermo por tantas emociones que he vivido en la vida. Hace unos días, si no podría decirte unos cuantos meses, una persona se levantó y me dijo lo siguiente: yo ya quiero que venga Jesús. Yo le pregunté por qué. Obviamente todos queremos que Jesús venga, ¿verdad? Tú habrás dicho, bueno, Rodolfo, pues es obvio, ¿no? Todos queremos que ya venga Jesús, sí, pero el tono en que ella lo dijo me llamó mucho la atención, así que me atreví a preguntarle por qué. Y me dice, hermano, es que mi vida ha sido de mucho sufrimiento, mucho dolor. Y me empezó a contar todos los momentos malos que ha pasado en su vida, cómo perdió a su esposo, a quien amaba tanto, por el cual ya no se volvió a casar porque para ella su único esposo era él, y a pesar de que era joven cuando ella había enviudado, decidió mantenerse así por amor de aquella persona con la cual compartió unos cuantos años de vida. Perder a un hijo, perder a mamá, tener hermanos y sentirte solo. La personita me decía con mucha tristeza, yo por eso ya quiero que venga Jesús, porque es lo único que me mantiene con esperanza, es lo único que me da aliento y fuerzas para el día de mañana levantarme y decir, falta poco, falta menos para el encuentro con mi Padre Celestial. Y en este mundo en donde las guerras se pronuncian, en donde el dolor es el pan diario de cada día, en donde las malas noticias vuelan tan rápido y en donde las buenas noticias son tan poco valoradas, necesitamos compartir del amor de Dios. Necesitamos hablarle a la gente de que si tienes fe, de que si puedes creer, tendrás esperanza mediante aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Este momento es nuestro momento, muchachos. Este es el momento que tú esperabas para hablar del amor de Dios. Este es tu momento, aprovéchalo. Comparte de tu fe. ¿En quién has creído? Conviértete en esa Esther, conviértete en ese Pablo, conviértete en ese David que hoy esta generación necesita. Derriba esos gigantes, derriba las murallas, levántate y predica como Pablo y dile al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿A dónde quieres que yo vaya? Levántate, señorita, como Esther, que no se fió de su belleza ni de los atributos físicos y tampoco del, ¿cómo podríamos llamarlo?, de el apalancamiento político que tenía, porque definitivamente ella había encontrado favor delante del rey. El rey la amaba mucho, pero ella no se confió de eso, sino que fue una mujer de oración, fue una mujer de ayuno, que su único motor y su única convicción certera era orar y pedirle la dirección a Dios. Hoy hacen falta ese tipo de jóvenes y sé que tú eres uno de ellos. Es momento de retomar nuestra fe, de salir y pregonarla a todo rincón de este mundo. Y no necesariamente tienes que hablar, no necesariamente tienes que predicar, no necesariamente tienes que cantar. Eso es parte, y eso es muy importante que tú y yo lo hagamos. Pero la mejor manera de predicar hoy es con actos de fe, con actos de amor. Que donde la gente vea un no, tú puedas encontrar un sí, sabiendo que Cristo está contigo. Que cuando la gente sea pesimista, que cuando la gente se desaliente, que cuando la gente no comprenda hacia dónde va este mundo y donde la gente se aflige, se entristece, se quebranta, se hace añicos emocionalmente, puedan ver en ti un hombre y una mujer entera, confiando plenamente en su único Dios y Salvador, Cristo Jesús. Es tiempo de predicar no solamente con la boca, sino también con nuestras acciones, que puedan ver en nuestra vida diaria actos de fe, que la gente pueda leer la Biblia no a través de la Biblia, no a través de la versión 60, ni la nueva versión internacional, ni en la Biblia de las Américas, ni en la Biblia de Jerusalén, que pueda leer la Biblia a través de tu vida, de tus acciones, porque posiblemente, querido, tu vida sea la única Biblia que algunos lleguen a leer, y es momento de que la gente pueda ver que Dios es real y que aún en estos tiempos tiene hombres y mujeres de fe que son capaces de darlo todo por su único Dios y Salvador. Y Esteban
Esteban, querido, fue uno de esos hombres. Hechos capítulo 6, versículo 5, presenta a un fiel hombre de Dios que fue llamado. Ese hombre, ya te lo dije, era Esteban. Se dice de él en la Biblia, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Porque para tener fe hay que tener la dirección del Espíritu Santo. Para poder mover montañas, como dice la Biblia, para enfrentar gigantes, para derribar murallas, para restaurar murallas también, necesitamos fe y necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Por eso cabe señalar que siempre ha habido creyentes fieles cuyo amor y compromiso con el Señor parecen brillar tanto que otros a su alrededor lo notan. Y Esteban, muchachos, era un hombre así. Era un hombre que destellaba que había estado con Dios, que destellaba en el rostro, que era un hombre de fe, dirigido por el Espíritu Santo. No se sabe mucho acerca de su vida personal. Tal vez nunca sepamos cuál era el nombre de sus padres, el nombre de sus hermanos, si se casó, si tenía hijos, si tenía una carrera profesional, no lo sabemos. Pero sí sabemos de él que es algo verdaderamente importante. Él fue fiel, incluso cuando se enfrentó a una muerte segura. Es fácil servir a Dios cuando todo está bien. Es fácil levantar la bandera de cristiano cuando todo va bien. Es fácil salir a predicar cuando todo se sirve en bandeja de plata. Es fácil tomar el desafío de ser misionero cuando hay un salario seguro. Es fácil servir a Dios cuando sabes que hay pan en la mesa. Pero la fe, queridos amigos, va más allá de eso. La fe es primero te atreves y después viene la recompensa. La fe se mueve en base a las acciones y decisiones que tú tomas, aun cuando no veas cercana la respuesta ni la solución a tu problema. Es avanzar aún sabiendo que posiblemente las cosas no salgan a tu favor. La fe es que te echen al horno de fuego como estos tres hombres y que dijeron, si es de Dios y si nuestro Dios quiere salvarnos, así lo hará. Pero si no nos salva, igual lo serviremos. Queridos, la fe de estos tres muchachos es impresionante, porque cuando yo leía la vida de Esteban recordaba la vida de estos tres muchachos, hombres que decidieron permanecer fieles a Dios como la brújula permanece fiel al polo, que cuando todos los cristianos, llamémoslo así, ¿verdad? No se les denotaba así cristianos, pero todo el pueblo se inclinaba y adoraba a un falso Dios, cuando todos por temor, por miedo, por no saber qué era lo que les deparaba en el futuro, se inclinaron a adorar, hubieron tres muchachos que se mantuvieron de pie y dijeron, no nos interesa si Dios no nos salva. Bueno, sí nos interesa, sí queremos, pero si no nos salva, oh Rey, de todos modos, nosotros vamos a permanecer de pie antes que adorar a otro Dios que no sea el Dios verdadero. Yo creo que Esteban había leído de estos muchachos. Yo creo que Esteban conocía la historia de estos amigos allí en Babilonia y él dijo, yo quiero ser como ellos. Yo quiero ser como ellos, porque todavía no había un Pablo, Todavía no había una vida de Pablo que pudiera inspirar la vida de Esteban. No había un Pablo. Pedro, pues ya lo conocían, pero aún no como tú y yo lo conocemos en la historia. Los discípulos apenas estaban haciendo sus carreras y apenas estaban pasando por vivencias. Pero de estos tres jóvenes, claro que ya se sabía. Y yo quiero pensar que Esteban sintió en su corazón decir, yo quiero ser como esos hombres, que a pesar de estar en juego su vida, permanecieron fiel a Dios. Esteban fue uno de los 7 hombres que se escogieron para ser responsables de la distribución de alimentos a las viudas en la iglesia primitiva, queridos. Después de que surgió una disputa y los apóstoles reconocieron que necesitaban ayuda, también estaba él, Esteban, lleno de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y entonces, como sabes, y como en todos lados, siempre que uno intenta crecer, ¿quiénes llegan? La gente que le gusta criticar, ¿sí o no? ¿No? Juzgar y decir,
¿Y eso que es cristiano? ¿Y eso que es un joven que dice que sirve a Dios? Si lo vieras. No, si supiera. Imagínate, ¿no? Y eso no tardó en aparecer en la vida de Esteban. Surgió una oposición. Pero aquello que discutían con Esteban no estaba a la altura de la sabiduría que el Espíritu Santo le había dado a Esteban. No lo comprendían. No comprendieron las palabras de Esteban. Se extrañaron. Y sabes, a lo nuevo siempre le tenemos miedo. Siempre. El ser humano siempre se atemoriza con lo que no conoce. Y posiblemente eso pasó con los hombres que criticaban a Esteban. O puede ser que uno que otro conoció y comprendió lo que Esteban estaba diciendo, pero no quiso aceptarlo. Entonces, ¿sabes qué hicieron los hombres? Decidieron acusar falsamente a Esteban. Falsamente a Esteban. No hay peor cosa que te acusen de algo que es falso. Híjole, qué tremendo es eso, que te acusen de algo que tú no hiciste, imagínate. Porque por lo menos con las malas decisiones que tú tomas en tu vida y dices, bueno, ni modos. Hoy pudiera ser un gran profesionista, pero decidís dejar la escuela a mitad de la secundaria, ni modos, es mi responsabilidad. Pesa, pero por lo menos humanamente te queda el consuelo de decir, pues fue mi decisión. Yo hoy cargo con la responsabilidad de mi decisión. Hoy pudiera ser un gran profesionista, un profesional, un académico, no sé, un excelente empresario, pero por no tomar una decisión a tiempo o por tomar una mala decisión, no estoy ahí, pero es consecuencia de mi decisión. Pero queridos, créeme que no hay peor sensación en la vida que seas juzgado por algo que no es verdad, que sea falso. Simplemente porque a otro no le caes bien, simplemente porque el otro le incomodó lo que dijiste, simplemente porque, a veces simplemente porque les caes gordo. En el caso de Esteban, porque no comprendieron lo que él hablaba, porque no comprendían el mensaje que Dios había puesto a través de este hombre. Y estos, acusándolo falsamente, blasfemaron y lo hicieron arrestar. En el capítulo 7 del libro de Hechos registra el testimonio único de Esteban, que quizás es la historia más detallada y concisa de Israel y su relación con Dios de todas las escrituras. Esteban no estaba preocupado por su existencia terrenal. Él estaba determinado firmemente y estaba con los pies puestos sobre Jesucristo, que es la roca, sin importar las consecuencias que esto le pudiera traer a su vida. Él estaba convencido, pero también estaba convertido. Sabía en quién creía. Así que Dios lo inspiró para hablar con seguridad, con determinación. Y esas palabras lo condenaron. El discurso de Esteban fue una acusación contra Israel y su fracaso como el pueblo escogido de Dios, a quien Dios le había dado la ley. Ahora entiendes por qué se enojaron los que lo acusaron. Porque se levantó como aquel hombre llamado Juan el Bautista. Y aunque no les dijo generación de víboras, les hizo notar que estaban viviendo mal su relación con Dios y que habían equivocado en muchas decisiones, que habían alejado al pueblo de la presencia de Dios. Y eso no les gustó. Que habían pisado las cosas santas, que habían apartado la ley de su corazón y que se habían olvidado de las promesas del Mesías. Naturalmente, muchachos, estas acusaciones, aunque fueron ciertas, no fueron bien recibidas por los judíos. En ese discurso, Esteban les recordó a su fiel patriarca, Abraham, y cómo Dios lo había llevado de una tierra pagana a la tierra de Israel, donde hizo un pacto con él. Habló de las jornadas de su pueblo,
desde la estadía de José en Egipto hasta su liberación por Moisés 400 años después. Trajo a la memoria cómo Moisés se había encontrado con Dios en el desierto de Madián, en una zarza ardiente que no se consumía, y explicó cómo Dios había empoderado a Moisés para conducir a su pueblo de la idolatría de Egipto a la libertad en el desierto. Les contó cómo Dios los había protegido aún en medio de las crisis, mientras caminaban a la tierra prometida. Y a lo largo de este discurso les recordó repetidamente su continua rebelión e idolatría. A pesar de las poderosas obras de Dios, de las que fueron testigos oculares, porque nadie les contó, acusándoles así de su propia historia, que hizo que se irritaran hasta que no quisieron oír más. Se irritaron porque no toleraron la verdad. ¿Sabes? La verdad incomoda. La verdad duele. Y eso fue una de las razones por la que decidieron acusar a este hombre llamado Esteban. Déjame decirte, por otro lado, que la ley de Moisés establece que el pecado de la blasfemia merece una sentencia de muerte. Eso está en Números, capítulo 15, por cierto. Y aún así, ellos blasfemaron en contra de Esteban. ¿Sabes? Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56 registran sus últimos momentos de la vida de Esteban, justo antes de atravesar el velo entre el cielo y la tierra, porque Esteban vio los cielos abiertos. Dice la Biblia, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¡Qué maravilloso! He aquí veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Y ese texto, querido, fortalece más mi fe, porque me confirma que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario no solamente valió para limpiarme de mis pecados, sino que realmente fue aceptado por el Padre allá en el cielo, porque su lugar se restituyó sentado a la diestra del Padre. Eso debe fortalecer tu fe. Las palabras de Colosenses capítulo 3, versículo 2, 3 podrían haber sido escritas acerca de la vida de Esteban. ¿Por qué? Ahora te digo. Porque sigue diciendo ahí en un mensaje que es dirigido a todos los creyentes, pero que creo aplica muy bien al ministerio de Esteban. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Sí o no te recuerdan las últimas palabras de Esteban? Termino con esto, familia. Quiero pensar que Pablo escribe esta carta y escribe estas palabras, porque si tú no lo sabías, hoy te lo recuerdo. Pablo estaba allí cuando Esteban estuvo a punto de ser apedreado. Pablo autorizó la muerte de Esteban. Y frente a Pablo se dijeron las palabras dichas por este hombre joven, lleno del Espíritu Santo. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y Pablo dice en Colosenses: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La vida de Esteban, y más aún su muerte, debe ser un ejemplo de cómo cada creyente debe esforzarse por vivir, comprometidos con el Señor aún frente a la muerte, fiel para predicar el Evangelio con denuedo y determinación, conocedor de la verdad de Dios y dispuestos a ser usados por Dios para su plan y su propósito. El testimonio de Esteban sigue siendo un faro, una luz para un mundo perdido, moribundo, así como una historia preciosa de los hijos de Abraham. Gloria a Dios
por ese hombre llamado Esteban. Gloria a Dios, porque aunque no comprendemos sus planes, hoy Dios todavía tiene hijos fieles, dispuestos a ir a la muerte, con la vista puesta en el cielo, esperando las cosas eternas. Mis amigos, hemos llegado al final de un tema más en este tu programa Sin Reservas. Y es momento de entregarte sin reservas a Dios. Conviértete en la única Biblia que algunos puedan leer. Brilla con la luz de Dios. Resplandece. Pidámosle a Dios en oración.